Bendiciones, hermanos, les saluda el pastor Omar Toro en una emisión más de su programa Una Semilla Diaria que se transmite a través de Radio Semillas. En esta oportunidad quisiera hablarles de un tema que nos apasiona a todos, lo financiero, lo económico. ¿No será que nosotros como cristianos, no sé si a usted le ha pasado, tal vez solo a mí, ¿verdad? Pero ¿no será que uno tiene esa impresión de que económicamente debería estar mejor? ¿No siente usted que a veces, aún siendo cristiano, tal vez de cuna en la iglesia, uno ve hacia otro lado y mira que otras personas están mejor y uno dice, Señor, pero ¿por qué? ¿No será que de repente hemos estado cometiendo errores financieros que en este momento nos tienen tal vez pasando una situación económica difícil? A la luz de la palabra, quisiera hablarle de una serie, tal vez lo voy a hablar en dos partes. Hoy vamos a hablar de la primera parte. Y esta serie la he titulado Los pecados financieros que dañan la economía. Mire, el deseo de Dios para nosotros, se lo he dicho a través de estos programas, el deseo de Dios es bendecirnos, el deseo de Dios es que, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Entonces, la bendición comienza en el alma, la bendición comienza desde adentro, pero se debe reflejar hacia afuera. Mire, yo he visto personas, y tal vez usted tiene algún vecino, su jefe o alguna persona que usted conoce, que de repente ellos a veces van poco a la iglesia o van tal vez no con regularidad, pero cumplen principios y son bendecidos. Y de repente puede ser que nosotros estemos haciendo tantas cosas, buscando al Señor, pero que las cosas no se dan. Entonces, hay dos posiciones. La posición es revisar qué está pasando en nosotros, qué está pasando en nosotros, de manera que nosotros podemos decir, bueno, ¿será que tengo que arreglar algo? Pues a la luz de la palabra, les enseñaremos cómo aplicar ciertos principios que están en la palabra y que nosotros podamos superar tal vez esa situación económica difícil. Filipenses 4:19, la Biblia de las Américas dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, nosotros ya tenemos la promesa de parte del cielo de que Él va a proveer. Fíjese que cuando vemos en el original esa palabra proveerá, se lo vuelvo a repetir por si se acaba de incorporar a la transmisión, Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, miren, notemos que está la promesa de Dios de que Él va a proveer a todas nuestras necesidades. No dice solo una necesidad económica, solo una necesidad de salud o solo la necesidad de trabajo. No, dice a todas nuestras necesidades. Entonces, considerando eso, viendo Filipenses 4:19 en la versión de la Biblia de las Américas, entonces yo ya tengo la promesa. Yo me agarro de la promesa y mire que esa palabra proveerá es el griego 41:37 y esa palabra es plero. En otra versión dice pleroma, es decir, dice que es hacer repleto. Mire qué hermoso. Entonces, Dios nos da de su promesa de que dice que nos va a hacer repletos. Eso es provisión del cielo. Ahora, ¿por qué no funciona? Es la gran pregunta, ¿verdad? Entonces dice que esa palabra es rellenar, es como rellenar un hueco, fíjese. Es como proveer, como satisfacer, como cuando algo se rellena, dice, como que algo está atestado. No sé si tal vez a usted le gusta el fútbol y mire el estadio, una expresión que utilizan los narradores es, no, es que está atestado de aficionados, o sea, ya no cabe un aficionado más. Entonces, así es la bendición que Dios nos quiere dar. Es como completar. Ahora, ¿cómo está su situación económica? Pues yo diría que uno de los mayores flagelos, de las mayores situaciones con las que el cristiano luchamos, porque al final creo que nadie de nosotros es perfecto, pero de las cosas con las cuales se lucha es la situación económica, hermanos. Ahora, ¿cómo está su situación económica? Entonces, entremos de lleno al tema, porque se lo quiero dar en dos partes. En esta primera parte quisiera hablarles tal vez de dos, tres principios. Y no olvide, por si se acaba de incorporar a la transmisión, quisiera hablarle con la ayuda del Señor de los pecados financieros que dañan la economía.
Entonces, veamos qué pasa cuando en Proverbios 28:19, esta Biblia, la nueva Biblia, dice, la nueva Biblia de los hispanos, esta es una versión que es muy clara. Dice, el que trabaja su tierra tendrá comida en abundancia. El que pierde el tiempo tendrá pobreza en abundancia. Mire, para tal vez hacerle y ponerle en contexto, no crea miren, todos, yo pienso que todos hemos pasado situaciones duras y maduras, como decimos aquí en Colombia. Creo que, miren, por ejemplo, su servidor viene de una familia luchadora. Éramos pobres, ¿verdad? Pero mire, este tema es un tema tan rico y tan extenso que yo espero poderle dar, guiado por el Espíritu Santo, las palabras correctas para que le ayuden en su situación que tal vez en este momento está pasando. Porque Proverbios 28:19 me da una luz, pero la promesa está en Filipenses 4:19. La promesa está en Filipenses 4:19, entre otras. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Pero en Proverbios 28:19 me habla de la realidad. Entonces tengo la promesa y la realidad. Proverbios 28:19 es la realidad. Dice, el que trabaja su tierra tendrá comida en abundancia. El que pierde el tiempo tendrá pobreza en abundancia. Mire, yo quisiera pedirle de parte del Señor que atesore esta palabra, que atesore estos principios, porque creo que a la iglesia, con todo respeto voy a decir esto, a la iglesia se le ha hecho mucho daño, porque nosotros los ministros hemos cometido el error, me voy a incluir, para que vea que no estoy señalando a nadie, hemos cometido el error de hacerle creer a la gente de que va a entrar por la puerta principal de la iglesia, perdón, va a entrar por la puerta principal de la iglesia y que al salir por la puerta de atrás va a salir con un carro y una casa. Ahora, en descargo de nosotros, es que esa es la manera como el cristiano percibe la riqueza, como el cristiano percibe la abundancia. Y se ha hecho mucho daño con esto, porque el principio que quiero dejarle en su corazón es que hay que trabajar. Mire, tenemos las promesas de Dios, pero hay que trabajar. Dios le dio la promesa a Moisés de que iba a liberar al pueblo, lo preparó y Moisés puso manos a la obra. Dios le da la promesa a Noé que lo iba a guardar con su familia, pero Noé hizo el arca. Moisés tenía una vara, Josué también tenía una vara. Elí era el sumo sacerdote, aunque echó a perder su familia y él también, pero al final ellos tenían la promesa, Samuel tenía la promesa, pero comenzó a trabajar. Entonces, mire, el problema es que nosotros pensamos que al entrar a la iglesia todo se va a solucionar. No, no, no. Lamento decirle que no. Hay que trabajar porque el que trabaja su tierra, Proverbios 28:19, el que trabaja su tierra tendrá comida en abundancia. Entonces la abundancia llega producto o fruto del trabajo que nosotros hacemos. Mire, el trabajo, por muy humilde que sea, por mucho o poco que tenga, pero que al final es trabajo, va a producir abundancia de acuerdo a lo que hagamos. Porque el que pierde el tiempo tendrá pobreza. Entonces puede ser que nosotros hemos perdido el tiempo pensando y creyendo de que Dios nos va a resolver todo. Hermano, pues lamento decirle, hay que trabajar, hay que emprender, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Nosotros allá en Honduras tenemos un dicho, ¿verdad? Que lo que Dios bendice, y así es, lo que Dios bendice es la labor de nuestras manos, no el rechinar de la hamaca. Entonces, hay personas que quieren prosperidad, pero no quieren trabajar. Hay personas, yo me río porque fíjese que cuando nos toca tal vez andar en el transporte público aquí en Bogotá, yo escucho todas esas personas que cada quien tiene un cuento ahí que contar. Entonces, cuando ellos se suben, dice, así como dice la palabra, dice, el que no trabaje, que no coma. No, es un error. El que no quiera trabajar, dice, que no coma. Y esa es una corrección que tal vez a veces nosotros pasamos de noche. La palabra dice, el que no quiera trabajar, porque a veces la persona perdió su trabajo, anda buscando, tal vez, sabe, yo siento orar por alguien que tal vez perdió su empleo y que ha estado buscando, buscando y no encuentra, porque también ocurre eso. Y yo siento orar, tal vez usted ahí donde está, me acompaña, si usted tiene su empleo, agradezca al Señor, pero me acompaña a orar por aquellos que no tienen un empleo, para que el Señor se los pueda proveer. Padre, oro junto a mis hermanos, a los que estamos escuchando este mensaje, para que tú, Señor, puedas proveer y abrir puertas de bendición
para un empleo para los jóvenes, para las personas que en este momento necesitan un empleo. Te pido, Señor, que el favor tuyo camine con ellos y que puedan encontrar pronto ese trabajo, ese empleo que necesitan en el nombre de Jesús. Fíjese que cuando, cuando nosotros vemos el original de esa palabra, el que no quiere, el que trabaja, trabajar, cuando se habla de trabajar, mire, en la Biblia hay dos formas de trabajar. Hay una expresión que se llama ergazomai. Ergazomai es el tipo de trabajo que usted se lo disfruta, pero también está copiado. Copiado es el tipo de trabajo que usted, hermano, son horas y horas extenuantes de trabajo. Entonces hay dos formas de trabajar, pero ¿y por qué le traigo a colación esto? Porque el trabajo en el Señor, que más que trabajo debería ser un deleite, nos habla de que tenemos que hacerlo con gozo, con alegría. Entonces, si estamos hablando de los pecados financieros que dañan la economía, voy a hablarle del primero, en el nombre de Jesús. Entonces recuerde, hay un principio. ¿Cuál es el primer principio? Que Dios bendice la labor de nuestras manos, porque esa es la promesa. Yo te voy a suplir todas vuestras necesidades, dice el Señor. ¿Para qué? Para que te levantes y comiences a trabajar. Mire, el primer error financiero o el primer pecado financiero que yo encuentro que pasa mucho en las iglesias, y no solo en las iglesias, sino que en el mundo secular. Mire, aprovecho para decirle, envíele este mensaje a alguien, aunque vaya o no a la iglesia, porque son principios que se aplican en el mundo secular, pero también en el mundo espiritual. Mire, el primero es la falta de planificación. Falta de planificación es lo primero. Hermano, si hay, yo se lo hablo con propiedad, ¿verdad? Porque yo era así, o todavía estoy corrigiendo ciertas partes ahí, ¿verdad? Pero yo conozco gente, hermano, desordenada, hermano. Gente totalmente desordenada en su economía. Mire, yo le pongo principios, fíjese bien, yo no estoy, perdóneme y con todo respeto le digo, yo no estoy señalando a nadie, pero estos principios nos sirven a todo. Fíjese que revise, por ejemplo, cómo deja su habitación. Revise cómo tiene el escritorio donde usted trabaja. Revise, y aquí lo voy a poner como decimos nosotros contra la pared. Revise cómo tiene su auto en este momento. Revise qué cosas hay en el baúl. Revise ese lugar que usted abre ahí en el closet, hermano, y a veces da hasta miedo, uno lo vuelve a cerrar porque hay que arreglar. Entonces son principios, fíjese. Cuando nosotros en el mundo secular somos así, entonces en el mundo espiritual vamos a ser de esa manera. Y el mundo secular incluye la parte financiera. Pastor, pero ¿por qué nos está diciendo eso? Sí, es que necesitamos poner orden en las finanzas. Hermanos, hay personas que no saben en qué gastan el dinero. Hay personas que de repente le pagan la quincena o le acreditan el salario y a los 5 días ya no tienen nada. Entonces algo no está bien. Ahora, en cambio, hay personas que sí, hermanos, más bien uno tiene mucho que aprender de ellos. Mire, el orden comienza haciendo un presupuesto. Entonces necesitamos tener un presupuesto. Mire, usted tiene que tener claro cuánto gana, cuánto gasta y cómo lo va a gastar. Aparte de eso, tenemos que tener, por ejemplo, un principio de ahorro, sea poco, poco. En el año, poquito usted va guardando. Fíjese que en el caso de los estadounidenses, ellos tienen un principio que ese principio nos va a servir mucho, fíjese. Lo que pasa es que nosotros los latinos somos como medio, aparte de despistados, somos como medio indisciplinados. Fíjese que el estadounidense, desde que nace el niño, comienza a ahorrar para su universidad. Usted sabe lo costoso que son las universidades aquí, no digamos allá. Pero ellos se preparan, entonces la planificación es preparación. Es un principio que le va a servir. Planifique. Siéntese con su esposa o siéntese con su compañera de hogar o su compañero de vida. Siéntese y diga, mira, mi amor, no podemos seguir gastando. Mire, no puede salir a comer todos los días a la calle, se va a quedar en la calle. No puede todos los días andar los pequeños gastos, los gastos hormigas, ese gasto hormiga que a veces uno no lo ve, son los que le dejan la economía a uno afectada. Entonces tenemos que planificar. ¿Planificar qué es? Planificación es orden. Mire que yo recuerdo que hace muchos años, yo tenía un compañero de la universidad y él aplicaba un principio que a mí me gustaba. Se miraba en ese entonces, porque fue hace muchos años,
se miraba como arcaico, como decir, parecer, uno cuando hacía esos principios en mi tiempo, por decir algo, en mi tiempo de adolescencia, le decían a uno que parecía viejo. ¿Por qué? Porque eran principios que se supone que solo eran de adultos, pero funcionaban. Fíjese que mi compañero, Denis se llama, Denis, ahora un pastor también. Fíjese que Denis lo que hacía es que él tenía un sobre y en el sobre repartía su salario. Entonces separaba lo que le daba a Dios, diezmos, ofrendas, después ponía para el transporte, para la comida, para el alquiler, y en esos sobres respetaba lo que estaba ahí, para ir a pasear o para ir al cine. Entonces, él cuando quería algo, cumplir algo, agarraba el sobre y de ahí sacaba el dinero y él sabía que ahí estaba ese dinero y le funcionó el principio. Fíjese, bueno, eso es una forma tal vez tangible de hacer un presupuesto. Ese es el presupuesto. Elabórese un presupuesto. Mire, Proverbios 21:5 dice, los planes hechos con cuidado traen prosperidad. Los planes hechos deprisa traen ruina. Le estoy leyendo la Nueva Biblia de los Hispanos, Proverbios 21:5. Se lo repito nuevamente, los planes hechos con cuidado traen prosperidad, pero los planes hechos deprisa traen ruina. Entonces, hermano, la palabra es clara. Mire, no podemos hacer las cosas por impulsos del alma. Y aquí, mi querida hermana o mis queridas hermanas, tal vez me voy a meter en problemas con ustedes. Porque si hay gente impulsiva son las mujeres para comprar. Ay, pastor, hable. Tal vez usted va con su esposa ahí en el carro o tal vez está escuchando el mensaje y está su esposa con usted ahí. Hable, pastor, dígales. No, es que a veces hay hombres impulsivos también. Porque a veces nosotros acusamos a las hermanas de ser impulsivas, pero de repente nosotros aparecemos que compramos una entrada al estadio que estaba el doble de caro y fuimos impulsivos y tal vez no estaba en el presupuesto. Entonces lo que necesitamos es hacer cosas, comprar cosas que están en el presupuesto ya establecido para no tener situaciones de emergencia. Hermano, tenemos que ser previsores, porque yo veo aquí en Proverbios que dice que los planes hechos con cuidado traen prosperidad. Tenemos que tener cuidado con los planes en el orden económico para nuestra vida, para la familia, porque si no, hermano, nos van a agarrar con las manos en la bolsa. Y dice que los planes hechos deprisa traen ruina, planifique. Y aquí hay un principio que le va a servir también. Mire, toda planificación tiene que venir y ser guiada por la sabiduría del cielo. Pida sabiduría al Señor a través del Espíritu Santo. Dígale, Señor, yo quiero hacer esto, tengo el presupuesto. Mire, por ejemplo, sabe que uno de los mayores flagelos que hay en el mundo cristiano es la deuda y en el mundo no cristiano también. Pero ¿por qué hay deuda? Porque le ofrecen esa tarjeta de crédito. Fíjese que yo siempre lo hago en forma jocosa. Aquí hay una entidad bancaria que creo que es el Banco de Occidente. El Banco de Occidente estaba ofreciendo una tarjeta de crédito y usted pasaba por todos esos centros comerciales y ahí se la ofrecían. Y era negrita, la tarjeta de crédito, así del color negro. Con respeto lo digo, ¿verdad? Por la cuestión de la inclusión. Pero cuando yo pasaba, perdonen la expresión, ¿verdad? Espero que no se me vayan a ofender. Pero cuando yo pasaba y miraba ahí, me la ofrecían, yo decía, no, 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 esa negrita es peligrosa, les decía. Ellos solo se reían. Entonces hay hermanos que tienen tantas tarjetas de crédito que lo que viven es pagando el mínimo de las tarjetas de crédito o pagando una cuota y nunca salen. Falta de planificación porque hicieron las cosas por impulso. Ahora, mire, yo no vengo a señalar a nadie ni a decirle por qué se metió a ese lío, no. Dios le va a sacar de eso. Mire, le hablo de parte del Señor. El primer principio para comenzar a salir de toda deuda y de toda situación financiera que estamos cuesta arriba es planificación, orden. Porque si nosotros no ponemos orden, Dios dice, sí, te voy a ayudar, pero vas a volver a lo mismo. Dios a veces permite que nosotros pasemos desiertos financieros para que ordenemos la casa. Proverbios 21:5, en la versión Biblia de lenguaje sencillo, el mismo versículo dice, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Mire, si Dios no aprueba algo, es que no nos conviene. No se mete en líos, hermano. Entonces, el primer pecado financiero de esta serie de los pecados financieros que dañan nuestra economía, el primer pecado financiero es la falta de planificación. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Siéntese. Hay que decirle a los hijos, mira, hijo, no te puedo comprar esos tenis, espérame tanto tiempo. Prioridades, priorice cosas. ¿Qué es prioridad? Por ejemplo, en esta época, los útiles escolares. ¿Qué es prioridad? La escuela, el colegio, la universidad, eso es prioridad.
Entonces, si su hijo le dice, papá, mira que vi allá qué sé yo, un pantalón que me gusta. Hijo, prioridad son los útiles escolares. Ya va a haber tiempo para ese pantalón. Pero si salimos a comprar el pantalón, yo con respeto lo digo, ¿verdad? Le estoy dando nada más principios. Usted usted define sus cosas de acuerdo o las aplica de acuerdo a sus ingresos, a su estilo de vida y a sus principios, ¿verdad? Eso yo lo respeto. Nada más le estoy dando algunos consejos. Entonces, lo primero que yo veo aquí es la falta de planificación. El segundo principio, tal vez le voy a dar tres nada más, es rechazar el consejo. Hermano, pues se aplica lo que yo le estoy diciendo. Mire, nosotros los ministros, lo que hacemos es mostrar a la luz de la palabra lo que deberíamos hacer. Es decir, sembrando la verdad se marchita el error, dice mi pastor. Me gusta mucho ese eslogan. Sembrando la verdad se marchita el error. ¿Qué estamos haciendo nosotros a través de este programa? Sembrando la verdad, para que por el Espíritu Santo usted sienta en su corazón y pueda tomar decisiones en el nombre de Jesús. Entonces, el segundo principio que yo encontré es rechazar el consejo. Y le decía que nosotros los ministros hacemos esto porque precisamente es lo que hacemos, aconsejar. Un consejo a tiempo. Proverbios 13:18, la Nueva Biblia al Día dice, el que rechaza la corrección caerá en pobreza. ¿Ven? Dice, el que rechaza la corrección, Proverbios 13:18, la Nueva Biblia al Día. El que rechaza la corrección caerá en pobreza y deshonra. El que la acepta, es decir, acepta la corrección, recibirá grandes honores. Entonces, hermano, miren, cuando nosotros, sencillo, el versículo está claro, creo que es totalmente claro lo que el Señor nos está diciendo ahí. Dice que el que rechaza la corrección tendrá bendición, pero el que acepta, perdón, el que rechaza el que rechaza la corrección tendrá pobreza, pero el que acepta la corrección recibirá bendición y grandes honores. Mire, cuando nosotros no aceptamos un consejo, es un orgullo disfrazado. Nosotros nos ponemos en riesgo en lo económico y aún en lo particular o espiritual si no aceptamos consejos. Fíjese que Sansón rechazó el consejo y fracasó. Mire, Sansón era un ungido. Sansón era un ungido de Dios para realizar grandes cosas, pero no siguió el consejo que desde el vientre de su madre, mire, pocas personas, si no estoy equivocado, solo Sansón y Juan el Bautista, Dios les habló y los apartó desde el vientre de su madre. Corrijo, porque en Jeremías dice que lo apartó aún desde el vientre de la madre, y eso se aplica a nosotros también. Pero así, de manera directa, Dios le dijo a Sansón, le da las instrucciones a su mamá y a su papá qué cosas no debía de hacer. Entonces, por ejemplo, Sansón rechazó el consejo y terminó ciego. Cuando nosotros rechazamos el consejo, podemos perder la visión de la vida, la visión financiera, la visión familiar, la visión aún ministerial. Tenemos que tener cuidado. Mire, los hijos de Elí rechazaron el consejo y murieron. Usted sabe que los hijos de Elí, lo ha leído, eran tremendos, hermano. Eran hijos de, como dicen, hijos de un ministro, pero su comportamiento era totalmente, no eran realmente hijos de Dios. Realmente no sé cómo estaban ahí. Pero no es en mi caso juzgar, pues, sino que nada más trasladarle un principio. Entonces, ¿cuál es el principio? No rechace el consejo, hermano. Mire, hablando de consejo, en este tiempo de los famosos coach y personas que son en el orden financiero, por cierto, yo le doy un consejo, tómeme el consejo, no se me vaya a molestar, ¿verdad? Mire, ningún dinero es fácil, ningún dinero en la vida es fácil, todo cuesta, a menos que un tío que usted tenía que ni se dio cuenta le dejó una herencia, o alguien que, como la broma que me hacen mis hijos, papi, me dice, yo todavía sigo esperando que nos digas, hijos, era una broma, somos millonarios. No sé si usted estará esperando el mismo principio, ¿verdad? Era una broma, somos millonarios. No, mire, esas coach que le ofrecen ahí en las redes sociales, que le ofrecen hacerse millonario en 5 pasos, hermano, yo con respeto lo digo, porque a mí me gusta ese tipo de principios, se lo digo con todo respeto, no es cierto. Todo dinero cuesta, hay que trabajar. Nosotros no vamos a ver frutos si no trabajamos con disciplina, con dedicación, con esfuerzo, en lo que sea. Cuando nosotros aplicamos esos principios, Dios bendice la labor de nuestras manos. La riqueza viene de Dios, no de los coaches financieros. La riqueza viene de Dios, le repito. Pero si nosotros, por ejemplo, no tenemos planificación y no aceptamos consejo, olvídese, podemos ir a la iglesia, predicar, cantar,
pero no nos va a funcionar, hermano, no nos va a funcionar. Entonces, ya para ir más o menos aterrizando y terminando, le voy a dar tres. El tercero es, hermano, este es difícil, ganancias incorrectas. Y aquí póngase el cinturón de seguridad, como decimos nosotros, porque en este vuelo va a haber turbulencia, hermano. Ganancias incorrectas. Tema difícil, hermano. Tema difícil. Fíjese que las ganancias incorrectas son tan sutiles que hasta Judas se dejó engañar. Y Judas estaba a la par del Señor. Obviamente ya Judas venía predestinado para perderse. Pero, hermano, ¿no será que de repente vamos a la iglesia, pero estamos haciendo negocios incorrectos? Hermano, y usted dirá, pastor, yo reprendo. No reprenda todavía. Tranquilo o tranquila. Conozco hermanos que venden, por ejemplo, joyas. No olla, ¿verdad? Bueno, también algunos, pero algunos venden joyas y dicen que la joya está bañada en oro, hermano, y no es oro. Y allá andan las hermanas con el cuello verde porque se les está, ¿cómo se llama? Arruinando el supuesto oro que le vendieron. O anda el hermano ahí con la pulsera verde. ¿Por qué? Porque es puro cobre lo que venden y dicen que es bañado en oro. Ahora, de esto no hay aquí, de los que nos escuchan. Ese es en otra galaxia, en otras iglesias, otro tipo de hermanos que hacen esos principios. Ganancias incorrectas, hermano. Dice Habacuc 2:9 y 10. Esta versión que les voy a leer es la versión española, la Conferencia Episcopal Española. Hay del que se enriquece, hay del que enriquece su casa con pérfidas ganancias, poniendo bien alto su nido para protegerse así de la adversidad. La vergüenza de tu casa has planeado, hermano. Aquel que lleva ganancias, producto de robo, de negocios deshonestos, de negocios ilícitos, a su casa, a su familia, a su cuenta de banco, a la iglesia, pues lo voy a poner ahí para que no diga que estoy señalando. Dice Habacuc 2:10, esta versión episcopal española, la vergüenza de tu casa has planeado y has pecado al exterminar tantas naciones, dice esta versión. Tres principios usted sabrá. Mire, dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hermanos, no reciba soborno. Si tiene un negocio, facture. Por favor, le pido. Ahorita andan operativos ahí de la DIAN. Facture, hermano, facture. Haga las cosas bien. Honre a Dios con sus actos. Dios no se agrada de hermanos, porque puede ser que tal vez a alguien le va bien, pero tarde o temprano, hermano, como digo yo, le van a tocar la puerta. Lo resumo de esta manera, ya para terminar por lo menos esta primera parte. Estamos hablando de los pecados financieros que dañan la economía. Hablamos del primero, que es la falta de planificación. Dice Proverbios 21:5, los planes hechos con cuidado traen prosperidad. Los planes hechos deprisa traen ruina. Luego hablamos de rechazar el consejo. Proverbios 13:18, el que rechaza la corrección caerá en pobreza y deshonra. El que la acepta recibirá grandes honores. Y un tercero, que lo dejamos hasta aquí en esta emisión, dice las ganancias incorrectas, es decir, ganancias ilícitas. Habacuc 2:9 y Habacuc 2:10, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española dice, hay del que enriquece su casa con pérfidas ganancias. Y la vergüenza de tu casa has planeado y el pecado de tantas naciones te va a exterminar. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que estos principios, Señor, en el nombre de Jesús puedan ser aplicados a cada uno de nosotros, a todo aquel que nos escucha, Señor. Yo te pido, Padre, que nosotros podamos tener estos principios y los apliquemos, pero sobre todo te pido que hagas un milagro financiero para cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdanos a planificar, a poder planificar y hacer las cosas bien, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no rechazar el consejo, Señor, y sobre todo, Señor, ayúdanos y aleja de nosotros a todos aquellos que nos proponen negocios ilícitos. Y te pido, Señor, si hemos estado haciendo cosas de manera incorrecta, usando pesas falsas, haciendo negocios que sabemos de que no están bien, yo te pido perdón, Señor. Señor, genera una fuente de empleo, una fuente de ingreso decente para mis hermanos. Gracias, Cristo, por estos principios económicos. Oramos, Señor, creyendo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Recuerde que le saluda el pastor Omar Toro. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, ahí en el barrio Villaluz. Escríbanos al 302-325-4950.
4035. Cualquier duda, oración que necesite, algún consejo, con todo gusto se lo podremos ofrecer. 302-325-4035. Les agradecemos en una emisión más de su programa Una Semilla Diaria a través de Radio Semillas. Le bendecimos y que en el nombre de Jesús Dios pueda abrirle puertas de bendición económica, pero sobre todo de bendición espiritual. Bendiciones.